Nos vamos a ir hasta la Clínica Rincón, en el estadio de fútbol de La Rosaleda, donde tiene ubicadas sus instalaciones, dicha clínica, y allí vamos a hablar con el doctor Elías Reyes, que es cardiólogo y que tiene la enorme responsabilidad de hacer ese exhaustivo examen físico a las figuras que han llegado al Málaga. La verdad es que toda la ciudad está encantada con tener a astros del fútbol entre nosotros y conformar un equipo que ilusiona a la gente. Ya sabéis que un equipo de fútbol es mucho más que un deporte, es la representación de un ámbito social. Y en este caso, pues los amigos y los responsables de la Clínica Rincón tienen que supervisar cuál es el estado de salud de gente en cuya la inversión que se ha hecho en ellos es tan enorme, es tan grande, que imaginaos que luego no tienen algún problema físico que les impide rendir después de ese gasto tan enorme que supone traerse un futbolista de élite hasta nuestra ciudad, ¿no? Hasta Málaga y hasta el equipo de fútbol de nuestra tierra, el Málaga. Pues ellos hacen una serie de pruebas desde el punto de vista del corazón, que es el motor de todo el organismo, que son realmente duras de superar. Y son duras de superar porque se les va a pedir un rendimiento extremo a estos deportistas, ¿no? Para hacer un deporte no del extremo de los profesionales, pero sí cercanos, sería conveniente que cualquiera que lo intentáramos hiciésemos o tuviésemos la oportunidad de hacernos estas pruebas para conocer nuestro estado de salud. Es un reportaje muy singular y muy interesante en el que las figuras del fútbol pues son una especie de referente. Nos vamos a la Clínica Rincón y el doctor Elías nos va a explicar en qué consiste todo ese reconocimiento de los deportistas de élite. Vamos allá. Nos hemos marchado hasta la Clínica Rincón para hablar con el especialista Elías Reyes, especialista en medicina interna y cardiología. Por sus manos han pasado nada más y nada menos que 40 millones de euros. Nos referimos a los fichajes recientes del Málaga Club de Fútbol. Doctor, ¿hasta qué punto son exhaustivas este tipo de exploraciones médicas? Bueno, es muy importante porque estamos hablando realmente de profesionales y futbolistas donde la inversión es de mucho dinero. Entonces tenemos que estar muy seguros realmente de que no hay ningún tipo de patología y que esa inversión pues, nos dure en el tiempo realmente. Además tenemos que tener muy en cuenta que el problema, por ejemplo, de los profesionales está mucho en los medios y cualquier situación de enfermedad, cualquier tipo de patología de tipo súbita, pues realmente tiene una repercusión muy importante en los medios. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros de todo lo que hacemos y por eso los exámenes tan exhaustivos y tan minuciosos. Elías, pero exactamente ¿qué tipo de patologías se pueden diagnosticar con estas exploraciones médicas? Bueno, realmente mi campo se dedica mucho más a la parte de la medicina interna y de la cardiología, es decir, problemas, por ejemplo, de tipo pulmonares, problemas de tipo cardíaco, donde principalmente están las arritmias, malformaciones congénitas y también problemas, por ejemplo, de tipo endocrinológicos, de problemas de tiroides, de diabetes y todo eso. Entonces, otro campo sería la parte de la traumatología, donde estaríamos hablando de la parte realmente de articulaciones y musculares. ¿Hay algún tipo de lesiones que se puedan prevenir? Es decir, por ejemplo, las lesiones de menisco, o en este caso habría que derivarlas a otras áreas como son, por ejemplo, la traumatología. Exactamente. En la parte de la traumatología trabajo lo que es mi compañero, el doctor Pérez Frías, y es él que se dedica a esa parte de la medicina. ¿Estas pruebas exactamente cuánto pueden durar? En este tipo de profesionales normalmente estamos hablando de 45 a 60 minutos y normalmente en casos también muy especiales se puede prolongar esto durante varios días, dependiendo del tipo de exploraciones que tengamos que hacer y dependiendo también del tipo de patología del cual estemos hablando. ¿Y qué pruebas suelen hacerse en estos 45 o 60 minutos? Bueno, principalmente en esos 45 minutos lo que queremos ver es principal una historia clínica, sobre todo los antecedentes personales y familiares. Recordar que normalmente en la muerte súbita el 90% de los casos están relacionados con patologías cardíacas y realmente este tipo de patologías están relacionadas normalmente con problemas de tipo genéticos o familiares. Por lo tanto, la historia clínica es fundamental en ese tipo de personas. Preguntar sobre todo los antecedentes tanto personales, si ha habido algún tipo de desmayo, si ha habido algún tipo de palpitaciones, si ha habido algún tipo de dolor precordial, si ha habido algún tipo de mareos
y desde el punto de vista familiar es muy importante saber si ha habido algún tipo de problema cardíaco. Eso nos va a descartar ya una gran posibilidad de darnos algún tipo de susto. Además, después habrá una serie de exploración también de tipo física, donde podremos ver, por ejemplo, si hay detalles, problemas de tipo cardíacos, algún tipo de ruido, problemas pulmonares, problemas de tipo de arritmias, por ejemplo, problemas de tensión arterial, problemas en los pulsos, y después ya pasaríamos a unas exploraciones de tipo complementaria, donde sería un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde podemos ver cómo funciona el corazón desde el punto de vista eléctrico. Después teníamos lo que es una radiografía de tórax, para ver cómo son los pulmones y el corazón. Y por último, en principio, teníamos lo que es la realización de una analítica completa de sangre, de orina, y una ecocardiografía donde yo voy a poder valorar realmente tanto la función del corazón, la morfología y alteraciones a nivel de las válvulas. Como exploraciones ya un poquitín más exhaustivas, en determinados casos podemos hacer también de tipo, por ejemplo, de resonancias magnéticas nucleares o TAC multicortes coronario, o por ejemplo la posibilidad también de hacer un Holter de 24 horas, que es ver lo que es, si hay algún tipo de alteración en el ritmo durante un día completo. Inclusive hacer, por ejemplo, exploraciones un poquitín más agresivas como una ecografía transesofágica para valorar mucho mejor el corazón. O sea que hay muchas exploraciones que se puedan realmente alargar para ver realmente si hay algún tipo de patología a ese nivel de personas. Esta respuesta, lógicamente, me lleva a un nombre propio, que es el de Sergio Sánchez. En este caso, por ejemplo, ¿qué se tiene que hacer con un deportista que ha sufrido una patología recientemente en el corazón? Este tipo de paciente es un paciente muy especial, porque realmente es un paciente de tipo muy interesante, porque no hay bibliografía anterior de ese tipo de patología que está ahora mismo en activo o a nivel profesional jugando a nivel del deporte o a nivel de forma profesional. Entonces realmente esto nos complica la posibilidad de ver algún tipo de complicación. Entonces en este caso concreto pues estuvimos prácticamente una semana pues contactando con distintos tipos de médicos que estuvieron llevando este tipo de casos anteriormente aquí en Málaga, y entonces pues comunicamos con gente de Alemania, comunicamos con gente de Barcelona, comunicamos con gente de Sevilla, y hablando un poquitín y poniéndonos en claro pues cuál es el riesgo realmente de este tipo de inversión. En función de eso pues actuar, y gracias a Dios pues ahora mismo está con nosotros y esperemos que todo vaya muy bien también. ¿Qué tipo de deportes incluyen estas pruebas médicas? Realmente deberían de hacerse en todos los tipos de deportes, es así que así también se hacen. Lo que pasa es que el deporte, digamos así, más practicado aquí en España es el fútbol, por eso tiene mucho más relevancia, pero por ejemplo en baloncesto, en ciclismo, en atletismo, entonces también se hacen ese tipo de exploraciones, incluso aquí en la Clínica Rincón lo hemos estado haciendo también. Lógicamente tiene que haber una gran diferencia entre el deportista de élite y el deportista amateur. ¿Nos puedes decir exactamente cuáles son esas diferencias? Vamos a ver, la cuestión es que son objetivos distintos. Vamos a ver, en principio el que hace realmente un deporte tipo amateur es una persona que quiere mejorar su condición física y que tiene lo que es disminuir lo que son sus riesgos cardiovasculares, digamos en resumen. Y sin embargo, el deportista de élite realmente lo que busca es su trabajo. Y tenemos que tener en cuenta que esa persona va a estar 5 o 10 años como mucho practicando o ejerciendo ese tipo de profesión, con lo cual realmente en esos 5 o 10 años tienen que dar el máximo rendimiento. Por lo tanto, no podemos hablar que el deporte profesional sea lo más saludable, puesto que hay muchas veces determinados tipos de patologías, determinados tipos de lesiones que no da tiempo a recuperarse correctamente, con lo cual hablamos de infiltraciones, hablamos de recuperación inmediata y todo eso, y tienen que seguir dando lo que es el máximo. Además tenemos que tener en cuenta de que las cargas de intensidad del ejercicio físico que hace una persona amateur y una persona, digamos, profesional no son las mismas, con lo cual el riesgo realmente de sufrir algún tipo de muerte súbita, por ejemplo, en el paciente o en la persona que es profesional es el doble que el de la persona normal. Entonces hay que tener en cuenta que los riesgos son distintos realmente. Elías, ¿qué le puedes decir, por ejemplo, al deportista amateur que realiza una práctica deportiva semanalmente y que quiere estar seguro de no sufrir ningún tipo de patología? Hombre, realmente, en primer lugar, es hacer un ejercicio de tipo continuo, es decir, realmente sería hacer más o menos 5 veces a la semana, como mínimo 30 minutos de forma regular, y realmente sería conveniente por lo menos hacerse algún chequeo médico previo para saber un poquitín en qué condiciones se encuentra y si
hay algún tipo de patología de tipo cardíaca o de tipo pulmonar o algún tipo de otro tipo de problemas que le pudiera de alguna forma dar algún tipo de problema. Entonces, una forma también de prevención o de profilaxis realmente para que no dé ningún tipo de susto en ese sentido. Por tus manos han pasado más de 100 deportistas de élites. ¿Te ha llamado la atención especialmente alguno de ellos por su capacidad pulmonar, por ejemplo? Bueno, realmente ha habido algunos que han pasado por aquí y realmente son portentos de la naturaleza. Lo que pasa es que por motivos de secretos profesionales no puedo nombrar realmente ningún tipo de detalle más y por eso tengo que ser tan escueto en la respuesta. Pues esperamos verte mucho más en los medios, porque significará que el Málaga Club de Fútbol habrá fichado a muchos más futbolistas de élite. Pues muchas gracias entonces a vosotros. Bueno, finalizamos esta temporada, una temporada yo creo que muy interesante, hemos aprendido muchísimo, hemos tenido la oportunidad de tener grandes figuras de la medicina aquí, realmente médicos cercanos, muy formados, con mucha experiencia, nos han dado claves para nuestra calidad de vida y también para nuestra salud, claves muy importantes, seguro que a vosotros algunas de ellas se os ha quedado grabado en la memoria y las aplicáis. Y esos pequeños pasitos adelante en la prevención son fundamentales para que vivamos todos mucho mejor, para tener mucha más salud. Si hemos conseguido, aunque sea en una sola persona, ayudar, pues ese es un objetivo de la salud a toda costa, que hace ya 16 años, cuando emprendimos esta aventura, nos planteábamos como el principal reto, ser una ayuda para todos vosotros, ser, pues eso, una vocación, tener una vocación de divulgación y una vocación de ayudar a la sociedad en general. Si hemos conseguido un granito es suficiente, nos damos por satisfechos. Volvemos si no pasa nada y si todo va bien en un mes aproximadamente a estar juntos en la salud a toda costa y ojalá que en este mes descanséis, os divirtáis, lo paséis muy bien y nos encontremos frescos y con ganas de afrontar la próxima temporada, allá por septiembre. Un abrazo muy grande y gracias de todo corazón, de todo el equipo de la salud a toda costa, de todas las personas que no están aquí delante de la cámara, sino detrás y que trabajan arduamente, que se entregan y que ponen toda su mejor profesionalidad para que salga un buen producto. Gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima temporada.